Bienvenidos a Un Diálogo con Longobardi, bienvenidos aquí a la cumbre del G20. Tendremos esta noche una edición muy especial con 3 entrevistas inusuales, sobre todo para verlas todas juntas. La reina máxima de los Países Bajos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, juntos en esta edición especial aquí desde el G20 de En Diálogo con Longobardi. No se lo pierda, ahí estamos, con la reina máxima de los Países Bajos. En Buenos Aires, en el contexto de la cumbre del G20, la reina máxima de los Países Bajos en diálogo con CNN. Muchísimas gracias. No, fantástico estar acá. Igualmente, muchas gracias. Le escuché decir hace un tiempo, aquí en Buenos Aires, hace un par de años, que la pobreza es muy cara. ¿Me puede explicar eso? Bueno, la verdad que es una cosa que lo hemos visto en muchos lugares del mundo, no solamente acá en Argentina. Hemos observado, por ejemplo, que si una persona tiene que tener un crédito en un país como, por ejemplo, la India o Pakistán, ese crédito lo paga mucho más caro que lo pagaría una persona de mayores recursos. Eso en crédito. Cuando tiene que hacer un ahorro, ese ahorro generalmente se lo come o la inflación o lo ahorra en animales, que si hay una falta de lluvia pierde los animales, o sea que hay mucha pérdida de activos también. Lo que nos estamos dando cuenta es que la pobreza es muy cara. Los costos unitarios de cada cosa que quieren comprar, como no tienen plata para comprar en bulto, digamos, terminan comprando de a poquitito y ese a poquitito siempre es muy caro y tienen que hacer muchos viajes todo el tiempo para comprar ese poquitito. Entonces, por no poder tener y solamente sobrevivir a lo que pueden tener todos los días, terminan teniendo una vida financieramente muy cara. Y entonces, por eso y por muchas otras razones es que la inclusión financiera tiene, digamos, un aporte muy importante en la reducción de la pobreza, cual que podemos ayudar a la gente. Usted está trabajando en la ONU, en inclusión financiera, para combatir la pobreza. ¿Usted cree que efectivamente esas dos cosas pueden ocurrir? ¿Sí, que efectivamente ampliando la gente en el mundo financiero formal, eso baja la pobreza? Hemos tenido muy buenos estudios, por ejemplo, en Kenia, donde hoy por hoy puedes hacer todas tus actividades bancarias vía un teléfono móvil, que se llama M-Pesa, que es bastante famoso. De ahí hemos visto que 1 millón de personas han salido de la extrema pobreza, o sea que tenemos los datos. En Kenia. En Kenia, donde ya hace bastantes años, esto no pasa de un día para el otro, ¿no? Porque el día de mañana, porque durante un mes, 2 meses tuviste un teléfono móvil donde puedes hacer pagos, vas a poder reducir tu pobreza, pero poco a poco empiezas a hacer más ahorros, puedes tener un crédito con lo cual podés empezar tu pequeña empresa, donde puedes empezar a generar ingresos, donde el ahorro también te va a ayudar a pagar, a tener mejores patrones de consumo, mejor para la familia, poder invertir en tu casa, con lo cual tenés menos riesgos ante eventualidades, asegurarte contra riesgos. Hoy por hoy, 100 millones de personas por año, después de haber trabajado muy duro para salir de la pobreza, vuelve a caer la pobreza, por ejemplo, por costos médicos. Se enferma tu chico, se enferma tu madre, vas a vender lo que tenés, el activo productivo que tenías, lo vas a vender para pagar a ese médico. ¿Cómo yo podría ayudar a esa persona mucho mejor con un seguro médico que teniendo que pagar lo que se llama en inglés el out of pocket, vendiendo los activos de esa persona? Eso es exactamente lo que tratamos de hacer. No solamente aumentar su capacidad de generación de ingresos, además darle un colchón en el caso de eventualidades, facilitarle la vida, porque mucha gente para hacer pagos se tienen que ir en un colectivo, en un ómnibus, ir a hacer el pago en cash, vuelve. Esos son un día entero que no están trabajando, no están generando ingresos. ¿Hay más énfasis en esta tarea en la inclusión financiera de las mujeres? Hacemos mucho énfasis porque globalmente tenemos digamos, una brecha de género del 7% y en los mercados emergentes esto es del 9%. La verdad que Latinoamérica es mejor que por ahí en otras regiones, y seguimos teniendo una brecha del 7%, pero no es por lo menos la de 9%. Vemos sobre todo, mismo en el país como Holanda, que las mujeres tienden a tener muchos menos créditos para compañías. O sea que tenemos que trabajar mucho más en cómo ayudar a las mujeres
a poder establecer sus propias empresas, tener más ambición de crecimiento, que los bancos les crean más, porque son mejores pagadoras, son mucho más leales, pero así todo los bancos lo ven como, como un crédito más riesgoso. Entonces tenemos que cambiar un poco esa mentalidad y para eso necesitamos muchos datos. Y tenemos que hacerles darles cuentas a los bancos lo opuesto, que son, digamos, clientes que realmente valen la pena. Reina Máxima, le contrapongo a lo que usted plantea algunos ejemplos argentinos que pueden aplicar a otros países del mundo. En Argentina hay inflación, en Argentina hay problemas de comunicaciones que dificultan seguramente las transacciones por celulares. En Argentina hay problemas de ahorro, efectivamente es un país que ahorra muy poco, y hay una enorme cantidad de trabajo informal, ¿no? Y arriba de eso, la bancarización está grabada con impuestos. Entonces, como yo escucho que usted plantea y lo traslado al ejemplo argentino, por ejemplo, digo, ¿esto cómo se hace acá, en este país? Usted creo que ha hablado del tema con el presidente Macri en una oportunidad, sí, y ayer mismo con el ministro de Economía de Argentina. Y estos son escollos muy serios a la noción de que la bancarización y la formalización descienden el nivel de pobreza. Estamos llenos de problemas. No, absolutamente de acuerdo. Número uno, la inflación es, digamos, el desincentivo número uno para el ahorro. Es una condición sine qua non y lo vemos en toda Latinoamérica. Latinoamérica tiene un 12% de ahorro formal, que es menos de la mitad que todos los otros países emergentes juntos. Claro. O sea que es una observación bastante importante, en la cual tiene una historia de hechos de inflación, etcétera. Pero lo que también hablamos, la inclusión financiera no se puede hacer sin un marco monetario estable, evidentemente, y sin otras cosas que son muy importantes. La conectividad es importantísima. Si una persona va a hacer un pago a su madre, porque está viviendo acá en Buenos Aires, y le pasa plata todos los meses a la madre que vive en el interior, y dice que fantástico, no tengo que ir hasta el pueblo a mandarle la plata, se lo puedo mandar por teléfono. Pero si en el momento que él hace send, ¿no? Mando, y de repente se te terminó la señal, o sea, ¿qué confianza le vas a tener a ese sistema? Entonces el tema de la conectividad es, la verdad, que muy importante. Por eso es muy importante que esté este consejo de inclusión financiera. En el consejo no solo tenemos una estrategia acá en Argentina de inclusión financiera, sino en el consejo también están todos los representantes de distintos ministerios, también de comunicaciones, porque el tema de conectividad es extremadamente importante. También el tema monetario y el tema de estabilidad macroeconómica es un tema extremadamente importante. La parte de la regulatoria es muy importante, la parte impositiva también es muy importante. Tenemos que tener incentivos a que la gente pueda pagar en términos con un teléfono móvil. Porque de esa forma, hoy por hoy, una empresa que empieza a pagar todos sus pagos, el día de mañana dice, está transactando tantos pesos por mes. Esta empresa perfectamente puede tener un crédito de 100.000 pesos sin tener una historia crediticia. Claro. Porque yo veo que están transaccionando muy bien. Entonces, esas posibilidades hoy por hoy están, pero tenemos que construirlas. Pero me parece que se están haciendo cambios regulatorios muy importantes en la Argentina y espero con una situación financiera más favorable que podamos realmente aumentar la inclusión financiera en los próximos 3 años. Yo creo que hay mucho potencial, se está haciendo mucho cambio y creo realmente en esta especie de cooperación y de trabajo conjunto de un consejo que lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Indonesia, lo hemos hecho en India, lo hemos hecho en Pakistán, lo hemos hecho en China, con grandes resultados. Así que tengo toda la esperanza que trabajando conjuntamente para, digamos, resolver todos los temas que usted estaba mencionando, que son, digamos, importantísimos para la inclusión, el desarrollo de la inclusión financiera, que se vaya resolviendo todo. Reina Máxima, una última consulta. ¿Qué es la pobreza desde la perspectiva de la reina de los Países Bajos? Mire, la pobreza, evidentemente tenemos definiciones de pobreza y extremada pobreza a nivel de las Naciones Unidas, pero por supuesto cada país tiene su problema de no estar, o no solamente de pobreza, pero sino además de no inclusión social. También en Holanda es muy importante que todo el mundo esté incluido económicamente, que pueda realmente explotar sus talentos, que pueda realmente insertarse y beneficiarse de poder tener un trabajo. También en Holanda tenemos microcréditos. Quizás los montos serán en promedio de 21.000 euros. Son muy distintos que los de Kenia o los de Argentina. Pero evidentemente siempre hay una existencia de
de ayudar a esa persona que todavía no llega a insertarse económicamente dentro del sistema. Y eso es lo que yo trato. En todos los niveles, porque el tema de la inclusión financiera no es un tema solamente de los países pobres o los países emergentes. También en Estados Unidos tenemos un problema de falta de inclusión financiera. En Gran Bretaña hay 1 millón de personas que no tienen cuentas corrientes y hay 5 millones que dependen de lo que llamas money lenders para llegar a fin de mes. Entonces esto es un tema universal. Sobre todo el tema de acceso de crédito de las pequeñas y medianas empresas es un tema muy universal, y otro tema muy universal es el tema de la educación financiera, porque no se trata solamente de poderle darles créditos, sino también que los puedan usar a sus beneficios y no terminan sobreendeudados. Entonces el tema de la educación financiera y la protección al consumidor en ese sentido es muy importante y también es gran parte de mi trabajo. Porque la estabilidad, al fin y al cabo, lo que yo quiero es que las personas puedan tener una vida más tranquila, que puedan llegar a fin de mes, que puedan invertir en la educación de sus hijos, que realmente puedan tener la sensación de que cuando terminen de trabajar, porque ya están viejos, que tengan una pensión y que tengan una vida digna, que puedan trabajar y puedan ocuparse de sus familias. Usted podría no hacer todo esto. Sí. Podría no hacerlo. Sí, bueno. Pero desde que tuve 14 años quise ser economista porque pensé que eso de poder ayudar a la gente a insertarse en una economía es muy importante. Y bueno, terminé haciéndolo de vuelta, me casé con mi marido, pero me la paso trabajando haciendo esto y viajo por todos lados del mundo con grandes resultados y estoy muy orgullosa. Hemos avanzado 1.2 billones de personas en los últimos 7 años. Wow. Y nos quedan 1.7 billones, pero no vamos a parar. Y creo que hay 3 grupos muy importantes que vamos a tener que trabajar, muy particularmente, que esto es la parte rural y agrícola, la parte de género, las mujeres y todo lo que sea las pymes. Las pymes son las generadoras de empleo más importantes del mundo. Hoy por hoy en Holanda también las generadoras de innovación. Sí, claro. Así que es muy importante darle mucha atención a este tema. Reina Máxima, muchísimas gracias. Es un honor. A usted. Muchas gracias por la atención. Dialogamos también con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Aquí los dejo con la primera parte del reportaje. Presidente Sánchez, muchísimas gracias por recibir a CNN. A ustedes. Tenemos una cumbre del G20 que está atravesada por conflictos entre los países. Tenemos un conflicto muy serio entre Estados Unidos y China. Tenemos un conflicto, por ejemplo, entre el Mercosur y la Unión Europea. Me gustaría revisar algunos de estos conflictos con usted. Empezando por el Brexit y por Gibraltar. ¿Cómo ha quedado eso? Yo creo que ha quedado bien, ha quedado nivelado. Vamos a ver, una cosa es el Brexit, otra cosa es Gibraltar, aunque sí que estén interrelacionados, ¿no? Creo que la posición final de la Unión Europea es la más razonable, la más sensata, no solamente para con España, sino creo que también hasta incluso para con quien vive en Gibraltar y en el campo de Gibraltar. ¿Qué es lo que se ha acordado? Se ha acordado en primer lugar que la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido será una cosa y la relación entre Gibraltar y la Unión Europea será otra, que necesitará del acuerdo y del liderazgo de España. Así que, bueno, yo espero que se pueda refrendar este acuerdo en el Parlamento británico. Es el único acuerdo posible. Este es, creo, me parece que un mensaje bastante claro y meridiano para los diputados y diputadas británicos, que van a ser llamados a votar el próximo día 11 de diciembre, y esperemos que a partir de ahí tengamos la capacidad de poder negociar durante estos 2 años una relación futura que será próspera y positiva tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea. Otro conflicto que atraviesa la cumbre es el de Rusia con Ucrania. ¿Cómo ve ese conflicto Europa? Lo vive con mucha angustia. Lo vive con mucha angustia porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es del respeto a la integridad territorial de Ucrania y por supuesto también de sus fronteras. Creo que la solución bélica no es posible, que lo que se tiene que salvaguardar es la paz y la integridad territorial de Ucrania. En esto la Unión Europea ha sido bastante clara. También Ucrania es un país con el que tenemos unas buenas relaciones en el marco de la OTAN y en ese sentido creo que lo deseable, lo esperable es que Rusia, bueno, pues cumpla con sus obligaciones internacionales, que desbloquee la solución de los marinos que ahora mismo están en Rusia y que se pueda garantizar de nuevo la estabilidad de Ucrania. Los presidentes Macri y Macron conversaron ayer aquí en Buenos Aires sobre un eventual acuerdo entre la Unión Europea
y el Mercosur, que es un tema que ya se discute hace mucho tiempo. Sería ya... Y el presidente Macron derivó el asunto al presidente Bolsonaro, al presidente electo de Brasil, que asume en los próximos días. Y el presidente Bolsonaro ya contestó hoy, yo entiendo que en malos términos, planteando que de ningún modo Brasil va a someter a un acuerdo la soberanía de Brasil. ¿Estaba al tanto de esa respuesta del presidente Bolsonaro? No estaba al tanto, pero yo creo que en todo caso sería muy bueno para el Mercosur y para la Unión Europea que llegáramos a un acuerdo. Definitivamente, claro. Y que fuera lo antes posible, porque creo que estamos muy cerca de llegar desde el punto de vista técnico a esos acuerdos. Es verdad que faltan algunos elementos importantes para la economía brasileña, como pueda ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sector de la automoción, de las piezas. Para España, por ejemplo, y así se lo he dicho al presidente Macri, es importantísimo el respetar las denominaciones de origen, pero en todo caso España y también Portugal, en esto quiero también ser bastante justo, dentro del Consejo Europeo siempre hemos animado, hemos empujado para que la Unión Europea lidere esa culminación del acuerdo con el Mercosur. Desde luego, lo que sí que le puedo garantizar es que la Unión Europea y países como España estamos por estrechar aún más las relaciones entre Latinoamérica y la Unión Europea. ¿Con cuánta preocupación, presidente Sánchez, desde España y desde Europa están viendo el conflicto entre Estados Unidos y China en materia comercial? Con enorme preocupación, porque al fin y al cabo cuando uno ve las perspectivas económicas, no ya solamente de la Unión Europea o de China o incluso también de Estados Unidos, sino del conjunto de la economía global, es de ralentización y de reducción del crecimiento. Y eso tiene mucho que ver también con las tensiones comerciales. Creo que el G20 tiene que ser una reivindicación, del multilateralismo, de un comercio internacional justo, libre y también justo, en el sentido de que se tienen que respetar derechos sociales, derechos laborales, derechos ambientales. Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que abogar por un crecimiento inclusivo. Es decir, se está creciendo, sí, pero hay muchos países que son ricos y tienen trabajadores pobres, que no se está redistribuyendo esa riqueza, ese crecimiento. Y por tanto apostar, como se ha hecho por parte del presidente Macri, y creo que además es un acierto, el que haya trabajo más educación, en el sentido de que tengamos que adaptarnos a esta nueva economía digital, o que se incorpore la perspectiva de género al crecimiento económico y la participación, el empoderamiento de la mujer en lo que es la economía y el crecimiento y el desarrollo de las sociedades, a mí me parece clave. Y desde luego el Gobierno de España comparte ese diagnóstico y sin duda alguna también las medidas para poder hacerlo realidad. Presidente, ¿cuánto le preocupa lo que está ocurriendo con Arabia Saudita? Está en la cumbre del G20 el príncipe heredero, está el presidente Putin, ha habido señales de entendimiento entre ellos, pero lo que rodea al príncipe heredero es algo complejo, digamos, y me gustaría saber qué es lo que piensa España de esto. Bueno, primero nosotros como España, como Estado, tenemos unas relaciones muy estrechas con Arabia Saudí. Hay muchísimas relaciones de inversiones, comerciales, hay muchas empresas que están trabajando y muy bien, por cierto, en Arabia Saudí, y por tanto a mí eso me gustaría dejarlo a un lado. Creo que hay muchas razones para ese entendimiento entre ambos estados. A partir de ahí, en relación con el asesinato del periodista Khashoggi, nosotros lo que hemos dicho, tanto en el seno de la Unión Europea como también en nuestras relaciones bilaterales con Arabia Saudí, es que se tiene que esclarecer qué es lo que ha sucedido. Y es más, esa investigación, si pudiera contar con el amparo internacional para garantizar su credibilidad, desde luego creo que ayudaría mucho. Ya venimos con la segunda parte del diálogo con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y enseguida el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Los dejo ya aquí desde el G20 con la segunda parte del reportaje del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Presidente, un tema que yo sigo mucho en el programa y me interesa particularmente su opinión es Europa, ¿no? Europa está también atravesada por pasiones complejas, por xenofobias, por extremos, por nacionalismo, en algunos casos bastante complicado.
¿Cuál es el futuro de Europa? Bueno, ser conscientes de que Europa, como cualquier sociedad, Argentina, España, la Unión Europea en su conjunto, no se puede construir desde los extremos, sino desde la moderación, desde la serenidad. Yo creo que necesitamos, ahora mismo, dados los desafíos que tenemos, el cambio climático, la migración, la desigualdad, la igualdad de género, y tantos temas, como puede ser, por ejemplo, también la educación y la digitalización de nuestra economía, necesitamos tender puentes, necesitamos cohesionar, no necesitamos polarizar, ¿no? Y en ese sentido es verdad que la Unión Europea está atravesada por fuertes tensiones y por una fuerte polarización, que en realidad es volver a hacer presente viejos fantasmas, sí, claro, que pensábamos previos que estaban, a la Unión Europea, exactamente, que pensábamos que estaban superados, ¿no? El nacionalismo, la respuesta donde aparentemente volver a levantar muros en un mundo absolutamente globalizado e interconectado da la sensación de que pueda darte la oportunidad y la capacidad para poder responder a esos problemas. Yo creo que no. Creo que el gran desafío que tenemos en la Unión Europea, como también en el conjunto de sociedades, es que después de esta década perdida de crisis económica que hemos sufrido, de la cual ahora mismo estamos saliendo, lo que hizo fue hacer estallar el contrato social. Ese contrato que te decía que si tú estudiabas ibas a encontrar un puesto de trabajo, claro, que si trabajabas ibas a cobrar un buen sueldo, y que después, además de estar pagando impuestos, ibas a tener una protección social adecuada, y que cuando llegas a la vejez ibas a tener una pensión digna. Ese contrato social se ha roto, ha estallado. ¿Y cuál es el desafío que tiene la Unión Europea y la sociedad europea? Saber entender que ese nuevo contrato social, en un mundo globalizado como en el que estamos, ya no se va a poder firmar a nivel estatal, se tiene que firmar a nivel supranacional. Por eso es tan importante los procesos de integración regional en la Unión Europea y también en Latinoamérica. Por eso es tan importante fortalecer el Mercosur, fortalecer todos aquellos procesos de integración que nos den herramientas suficientes como para poder responder en el ámbito regional y supranacional a desafíos que son comunes. Yo, durante estos 5 meses que llevo como presidente del gobierno, he viajado a Latinoamérica ya en reiteradas ocasiones, muchas más de lo que hicieron algunos de mis predecesores. Yo, cuando hablo con líderes latinoamericanos, tienen los mismos problemas que tenemos en Europa: migración, desigualdad, exclusión, digitalización, transformación de nuestra educación, qué hacemos con nuestros mayores, a qué edad se jubilan y sobre todo qué jubilación tienen. Todos estos desafíos que tienen también que ver con la fiscalidad y con la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar son elementos que atraviesan a todas las sociedades, da igual la latitud en la que estemos. Ahora, tómame, señor presidente, que cuando uno analiza fenómenos vinculados a la xenofobia y el nacionalismo en Europa, con una Unión Europea que puede estar crujiendo, esperemos que no pase nada, es muy fuerte, mucho más de lo que algunos de ellos muy fuerte, claro, efectivamente, se creen. Sí. Sí, pero fíjese, el racismo hoy en Europa, la xenofobia que vemos también en otras partes del mundo, ya no es la xenofobia y el racismo anterior, clásico, podríamos decir, que hablaba de una raza superior y razas inferiores. Ahora lo que hay es un miedo a lo diferente, un no reconocimiento de la diversidad, pues si no asimilan pues nuestras costumbres, que se vayan. En definitiva, creo que tenemos que hacer mucha política de integración, que ha sido una de las grandes olvidadas durante estos últimos flujos migratorios que hemos recibido en Europa. Tenemos claramente que mandar un mensaje a las mafias que trafican con seres humanos de que no vamos a permitir la migración irregular, pero por contra, sí que es verdad que en Europa, que tenemos ahora mismo un desafío demográfico evidente, España lo es también, tiene un desafío demográfico evidente de aquí a 20, 30 años vista, creo que es también importante lanzar un mensaje de que por supuesto queremos una migración reglada, regular, porque eso es bueno primero para la sociedad receptora, pero también para la sociedad que emite esa migración, porque mucha de ella puede volver y construir desarrollo y prosperidad en sus países de origen. Presidente, entendí que la canciller Merkel había sugerido la idea de crear un ejército europeo. ¿Eso es correcto? Sí, bueno, vamos a ver, lo que hay ahora mismo en la Unión Europea es una... Fíjate, hemos empezado la entrevista por el Brexit. Sí, claro. El Brexit es también una oportunidad para la Unión Europea, porque por primera vez durante estos últimos 2-3 años que llevamos con el debate sobre el Brexit y sobre la salida del Reino Unido, hemos tenido una posición unánime, los 27. Estuvo a punto de deslizarse con el tema de Gibraltar, pero hemos mantenido esos 27 la posición común. ¿Por qué no utilizar esa posición común para otras muchas cosas, como por ejemplo la migración,
como por ejemplo la Unión Económica y Monetaria o como por ejemplo la política de defensa. ¿Eso significa que queremos salir de la OTAN, que ya no queremos saber nada con la OTAN? No es cierto. Creo que es perfectamente complementario el cooperar y el estructurar un ejército de defensa común a nivel europeo con seguir perteneciendo como estados en la OTAN. Por tanto, bueno, ese es un camino que tenemos que seguir y a mí me parece positivo, pero no solamente en cuanto a, porque a lo mejor los telespectadores consideran que es, bueno, pues que vamos a tener un ejército con las boinas de la Unión Europea, no, es sobre todo una industria de defensa europea. Es sobre todo crear economías de escala en sectores donde probablemente si fuéramos por separado no tendríamos esa capacidad. Es como volver a los orígenes de la creación de la Unión Europea, ¿no? Sin duda. De algún modo, ¿no? Bueno, sí, la Europa de la defensa sí, ya se defendía hace 20, 30 años. Yo también le diré una cosa, vamos a tener elecciones en mayo del próximo año europeas y a mí me encantaría, y yo voy a además defenderlo como líder socialdemócrata, el que volvamos a abrir el debate sobre la Constitución Europea, que desgraciadamente naufragó hace unos años, pero que creo que podría ser un revulsivo para revitalizar y revigorizar el proyecto europeo. Presidente, dos preguntas finales sobre Argentina. Durante los años de los gobiernos de los Kirchner, las tensiones entre España y Argentina fueron crecientes, a puntos realmente muy altos. Eso se corrigió entre la relación del gobierno actual de España con el presidente Macri. Absolutamente. De hecho, le diré que en la bilateral que hemos tenido, una de las cuestiones que hemos tratado es la visita oficial que van a hacer los reyes a Argentina, y en los aledaños, como dicen los diplomáticos de esa visita oficial, vamos a intentar traer una misión de pequeñas y medianas empresas que estén interesadas en invertir en Argentina. Lo que sí que es claro es una cosa. Yo conozco bastantes empresarios españoles que han venido apostando en Argentina desde hace años. El empresario español, cuando viene a América Latina, singularmente cuando está en América Latina y sobre todo en Argentina, no especula. Es un empresario que le gusta quedarse, que quiere quedarse para rato, años y años, ¿no? Y en ese sentido tuvimos una primera oleada de grandes corporaciones españolas que apostaron por Argentina, que creyeron en su potencialidad, y creo que ahora el gran desafío es que le sigan pequeñas y medianas empresas. Correcto. Una última cosa, debo preguntarle, presidente Sánchez, obviamente, por si fue idea suya que el partido de River y Boca se juegue en Madrid. Los gobiernos nada tenemos que ver con esto. Sí que le diré una cosa, y a mí esto me parece muy importante también trasladarlo a la opinión pública argentina. Vamos a cuidar su final. Me parece que lo más importante de todo este debate es que los protagonistas tienen que ser, uno, el deporte, el fútbol, dos, los futbolistas, y en tercer lugar, el gran pueblo argentino, que por cierto, tiene una colonia importante en España. Sí, claro. Más de 250.000 argentinos y argentinas viven en nuestro país, en España. En Madrid, casi 40.000 de ellos, y por tanto nosotros, que somos un país hermano de Argentina, hemos ofrecido el dar una salida a un problema que era bastante complejo. Y que lo que puedo garantizar es que vamos a cuidar su final, y que lo hacemos con toda la estima y con todo el respeto a este gran pueblo que es Argentina. Presidente Sánchez, muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Desde el G20, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, también en diálogo con CNN. Presidente Piñera, gracias por recibirnos. El mundo parece estar no atenuando, sino profundizando sus diferencias. La cumbre parece mostrar, de un lado, países que se inclinan al proteccionismo, al populismo, hasta cierta xenofobia, y del otro, un mundo que se muestra más multilateral, más abierto y más sensato. ¿Lo ve así? Bueno, es curioso, porque cuando escuchamos las declaraciones, todos se declaran en favor del libre comercio, de la integración, de la apertura, de la colaboración, pero cuando entramos a tierra derecha, surge la diferencia. Lo que está pasando es que hay una mala reacción frente a la situación económica, porque estamos en una guerra tarifaria, una guerra comercial entre China y Estados Unidos, que está perjudicando a ambos países y al mundo entero. Y yo creo que llegó el momento de que vuelva la razón y el sentido común y termine esta guerra comercial y esta guerra tarifaria.
Hace unos días atrás en APEC, por primera vez en 30 años, no logramos un acuerdo porque China y Estados Unidos lo hicieron imposible. Yo espero que aquí, en Buenos Aires, en esta cumbre del G20, tengamos buenas noticias y el mundo vuelva a lo que le hace bien, al comercio libre, abierto, integrado, justo, a también un comercio basado en reglas y además la Organización Mundial de Comercio hace mucho tiempo, demasiado tiempo que está estancada y tenemos que modernizarla. Y espero que tengamos la sabiduría de romper este criterio de pensar que cada uno solo arregla sus problemas mejor. Ahora, Porque no es así. Presidente, algo pasó en el mundo para que países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, gran parte de las oposiciones en Europa, eventualmente Brasil, estén entrando en esta variante tan compleja, tan populista, inclusive con algunas prácticas o ideas mucho más complicadas que eso, ¿no? ¿Qué supone que pasó en el mundo para que estemos todo el tiempo esperando un conflicto más grande? Bueno, yo creo que después de la gran crisis del año 2008-2009, la caída de Lehman Brothers, la ciudadanía se dio cuenta que los líderes no estuvieron a la altura, porque no anticiparon la crisis, no tomaron las medidas para prevenirla. Y además las instituciones no estuvieron a la altura. Se generó un descontento. Y cuando hay descontento, se llena muchas veces con populismo. Y eso es lo que está ocurriendo en muchos países de Europa. Por eso ahora más que nunca se requiere que los liderazgos asuman su responsabilidad de conducir al mundo hacia una solución. Y desde ese punto de vista, esta confrontación entre dos superpotencias, que a veces se comportan en forma infantil, le está haciendo mucho daño al mundo entero. Presidente, ¿cómo hizo Chile para abrirse al mundo y no depender de un acuerdo, sino tener muchos? Bueno, Chile llegó a un acuerdo interno, Claro. que era mejor para un país pequeño, aislado como es Chile, integrarse al mundo que aislarse del mundo. En vez de construir muros que los separaran del mundo, que era la tesis de la CEPAL, que predicó en toda América Latina una tesis muy equivocada, esa famosa tesis de la sustitución de importaciones. Chile decidió que era mejor salir al mundo, integrarse, exportar todos los productos en los cuales tenemos ventaja y, por supuesto, importar aquellos en los cuales no tenemos ventaja. Y ese acuerdo fue muy grande. Lo primero que hicimos fue bajar en forma unilateral nuestros aranceles. Y después empezamos a integrarnos con el mundo. Hoy día tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Europa, con China, con Japón, con Vietnam, con Corea. Ahora tenemos con Argentina. Acabamos de firmar un Tratado de Libre Comercio con Brasil. Y eso fue producto de un acuerdo y un consenso interno que hasta el día de hoy es muy sólido. Y yo creo que fue muy bueno. Fíjese que Chile, hace 30 años atrás, estaba en la medianía de la tabla en América Latina. De hecho, Chile fue la colonia más pobre de España en América Latina, porque no encontraron oro, no encontraron plata. Y hoy día se ha transformado en el país con el mayor ingreso per cápita, el mayor nivel de desarrollo, en virtud de, yo creo, buenas instituciones y buenas políticas. Ahora, fíjese, presidente Piñera, que estos procesos que hay hoy en el mundo dinamitan el centro, ¿no? Es decir, las posturas extremas, la polarización extrema, dinamitan las posturas más moderadas y eso evidentemente inviabiliza acuerdos. Chile ha tenido, obviamente, ha sido un ejemplo mundial, pero hoy en día es muy difícil conseguir eso en países cuyos extremos políticos están absolutamente enfrentados. ¿Cómo hizo Chile para evitar ese nivel de confrontación, manteniendo, me imagino, diferencias? Es verdad que los extremos tienen un discurso aparentemente más categórico, más claro, porque no toman ningún matiz, no hacen ninguna diferenciación, creen que todo es blanco y negro, y el mundo no es blanco y negro. En Chile, después de que recuperamos nuestra democracia, a comienzos de los años 90, se hizo un acuerdo, que era, ¿qué país queremos ser? Y decidimos que queríamos tener una democracia, con separación de poderes, con libertad de expresión, con Estado de Derecho. ¿Qué modelo de desarrollo queríamos tener? Y decidimos que queríamos hacer una economía de mercado, libre, abierta, integrada al mundo. ¿Y qué modelo social? Y decidimos que necesitábamos un país más inclusivo, con más igualdad de oportunidades, con más justicia social. Y esos tres pilares del acuerdo son los que nos permitieron decir, en esta cancha vamos a discutir.
Y por tanto, es como un equipo de fútbol. Tienen que ponerse de acuerdo en qué cancha juegan, cuántos jugadores por lado, cómo reciben al equipo visitante, si le tiran o le tiran piedra al bus. Claro. Y ese gran acuerdo nos permitió que el debate, dentro de ese gran acuerdo, fuera un debate mucho más fecundo. Yo creo que eso es lo que hace falta en Argentina. Mira, Argentina, a comienzo del siglo pasado, estaba entre los 5 países más ricos del mundo. Era más rico que Alemania, más rico que Francia. Y por tanto, Argentina es un país que lo tiene todo. Bueno, no solamente tiene un papa, tiene a los 2 mejores jugadores de fútbol del mundo, tiene una reina, como me lo recuerda Mauricio Macri, con mucha frecuencia, sino que es un país maravilloso. Y sin embargo, no está aprovechando su potencial. Y eso es lo que yo creo que es lo que Argentina tiene que, ojalá, encontrar un acuerdo y darse cuenta de que no hay razón para que un 30, 40% de los argentinos estén viviendo bajo la línea de pobreza. Eso es una falla del sistema, una falla de los liderazgos. Y yo creo ahí que lo que está planteando Mauricio Macri es un camino difícil, pero yo creo que es el camino correcto. Presidente, ¿qué debe hacer la región con Venezuela? ¿Algo o nada? De todas maneras, mucho. En primer lugar, decir la verdad. Venezuela es un país donde no hay democracia, no hay separación de poderes, no hay libertad de expresión, hay presos políticos, hay una crisis económica brutal, producto de la incompetencia. Mire, Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Estaba en el primer lugar de América Latina hace un par de décadas, pero además tiene una crisis humanitaria. Que un país de ese potencial vea cómo su gente literalmente se muere de hambre o por falta de medicamentos es una tragedia. Yo descarto toda solución militar, como han propuesto algunos, pero tenemos que empujar todos juntos todas las opciones del derecho internacional para que el pueblo venezolano recupere su libertad, su democracia, su capacidad de progresar. Y desde ese punto de vista a mí me sorprende que un hombre como Maduro, ¿cómo puede tener tanta ambición de poder? De estar dispuesto a producir tanto daño, tanto dolor, tanto sufrimiento a su propio pueblo por aferrarse al poder. Yo creo que Maduro es parte del problema y no es parte de la solución. Presidente, ¿cuánta preocupación, a mí me preocupa mucho, probablemente a los líderes de la región menos, el fenómeno Bolsonaro? Bueno, a Bolsonaro lo podemos ver de 2 maneras. Uno es analizar en base a lo que dijo en el pasado. Yo tengo mucha discrepancia con muchas de sus afirmaciones del pasado. Afirmaciones contra las mujeres, contra las minorías, contra la diversidad. Pero yo prefiero evaluar al presidente Bolsonaro no por lo que dijo en el pasado, sino por lo que haga como presidente a partir del 1 de enero de este año, del año que viene. Bueno, después de presentarles a la reina máxima de los Países Bajos y al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, seguimos conversando con el presidente de Chile, con Sebastián Piñera. Los dejo con la segunda parte de Sebastián Piñera, el presidente de Chile, en diálogo con CNN. Presidente, ¿qué nivel de tensión hay hoy en Chile? E inclusive, ¿cómo lo ve usted con el presidente Macri, con el tema de la violencia mapuche? Hay tensión. Hay tensión. El pueblo mapuche, que vive en todo el país, pero que su origen geográfico está en la Araucanía, requiere un trato especial, requiere un nuevo trato. Por eso nuestro gobierno planteó lo que llamamos el Plan Araucanía, que tiene 4 pilares. Primero, buscar el diálogo, los acuerdos, la paz y desterrar todo tipo de violencia. Segundo, un programa de desarrollo económico y social muy poderoso para que recupere el tiempo perdido. Y eso son inversiones en educación, en salud, en vivienda, en caminos, en oportunidades de trabajo. Tercero, reconocer que nuestros pueblos originarios tienen una cultura, un lenguaje, una tradición, una cosmovisión muy valiosa, que es parte de la identidad chilena. Y cuarto, también establecer con mucha claridad de que el Estado tiene la obligación de defender la seguridad pública, la seguridad ciudadana,
el Estado de Derecho. Y por eso no vamos a tolerar ningún tipo de acto de terrorismo como ha ocurrido desgraciadamente en el pasado. ¿Y imagina usted que ese plan puede generar niveles de integración más poderosos? Definitivamente, porque la Araucanía es una región maravillosa. Sí, claro. Y además con un potencial inmenso, tiene un potencial de energías renovables no convencionales, un potencial de turismo, un potencial agrícola enorme, y sin embargo está muy rezagada. Por eso el Estado se hace cargo de esa situación. Mire, un buen presidente tiene que actuar como un buen padre de familia. Un buen padre o madre, para que no se enojen las mujeres, quiere a todos sus hijos, Claro. pero se preocupa en forma especial y con un cariño especial del que tiene más problemas. Por eso nosotros tenemos este plan especial para la región de la Araucanía, para que en base a esos 4 pilares, diálogo, desarrollo, valoración de los pueblos originarios y mantención del orden público, de la seguridad ciudadana, la Araucanía pueda recuperar ese rezago que tiene hoy día y ponerse e ingresar al siglo XXI, a la sociedad del conocimiento y la información, con las mismas oportunidades que cualquier otra región de Chile. Lo vuelvo un segundito a la agenda internacional. ¿Imagina usted, presidente Piñera, una suerte de nuevo eje Estados Unidos-Brasil? Está por verse. Sin duda que, bueno, Brasil es una potencia en América Latina y quiere de alguna forma, siempre ha querido ejercer el carácter de potencia. Estados Unidos, a mi juicio, ha descuidado a América Latina. Yo creo que eso es lo que ha dejado el espacio para que China ingrese con mucha fuerza. Pero más que ejes, lo que necesitamos es, una vez yo escuché al presidente George Bush padre, que hoy día vi que Murió. había muerto. Efectivamente. Y él propuso algo, esto fue a comienzos de los 90, dijo, la iniciativa de las Américas, una integración desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Fue una gran idea, pero que quedó solo en idea. ¿Cómo es posible que el continente no tenga ningún tipo de integración? Tenemos miles de iniciativas, ALADI, CAN, Pacto Andino, sí. Mercosur, UNASUR, pero puras siglas. Sí, claro. En cambio, es el continente con menos comercio regional. Por eso una integración de América Latina. Y ojalá de América. Y ahí está el punto que muchas veces quieren dejar afuera a Canadá y a Estados Unidos. Yo creo que es necesaria, y ahora que se murió el presidente Bush, recuerdo yo su idea, que era una gran idea. Presidente, ha habido un enorme impacto en la región por los casos de corrupción, Argentina, Brasil, Perú, etcétera. Todos de un modo u otro vinculados con Odebrecht u otros asuntos en Argentina aún o tan escabrosos como el tema de Odebrecht. ¿Por qué Chile quedó como afuera de esta oleada de denuncias, investigaciones, detenciones? Bueno, Odebrecht y OAS, las dos empresas brasileñas, exportaron corrupción a toda América Latina. Y ahora lo estamos viendo. Fíjese que en Perú todos los expresidentes o están presos, o están siendo investigados, o están fugados de la justicia. Mire lo que pasa en otros países. Y ya todo esto es una reflexión. América Latina, nuestra América Latina, lo tiene todo. Un territorio grande, vasto, recursos naturales generosos. No hemos tenido las 2 guerras mundiales que casi destruyeron a Europa el siglo pasado. No tenemos los conflictos raciales o étnicos que están afectando al Medio Oriente. Y a pesar de tenerlo todo, seguimos siendo un continente en deuda consigo mismo. Por eso yo creo que la gran tarea de nuestra generación es reconocer que América Latina es un continente subdesarrollado y con mucha pobreza y desigualdad, no por designio de Dios, no por fatalismo del destino, sino que porque no hemos sido capaces de lograrlo. Y por eso Chile se hizo un firme propósito. Y esto es lo que yo le planteé al país cuando fui candidato. Lograr que Chile sea el primero, ojalá no el único, país de América Latina que logre, antes que termine la próxima década, es decir, en un futuro muy cercano, ser un país desarrollado, un desarrollo integral, inclusivo, sustentable. Integral no es solo desarrollo económico, tiene que ver también con la calidad de las instituciones, la transparencia, la probidad, la amistad cívica. Inclusivo, que llegue a todos los hogares, sustentable, que sea amistoso con el medio ambiente y la naturaleza. Ese es el proyecto que a mí me motivó a postular nuevamente a la presidencia. Han logrado de todas maneras estándares de transparencia evidentemente más altos que el resto de la región. Bueno, más altos sí, a pesar que nunca hay que descuidarse. No, porque, obvio, claro. Pero es verdad,
Yo creo que eso se debe a tres cosas. Las instituciones chilenas son más sólidas en general. Y la actitud de los chilenos es de poca tolerancia con la corrupción. Y esas dos cosas, un problema de actitud, un problema de instituciones, nos ha permitido no caer en los excesos en que han caído muchos otros países en materia de corrupción. Presidente, por último, ¿cuánto le preocupa la crisis económica fuertísima que hay en Argentina y cómo puede impactar eso en el plano político y particularmente en la figura del presidente Macri? Bueno, yo creo que el presidente Macri recibió un país en condiciones muy, muy difíciles. Tal vez debió haber sido más claro en explicitar eso al comienzo. Por alguna razón, buscó un camino, ¿cierto?, de gradualismo. Yo recuerdo haber conversado con el presidente Macri y yo decía, el camino del gradualismo, cuando viene una situación muy crítica, tiene una disyuntiva. ¿Qué va a llegar primero? ¿Los buenos resultados? Sí. ¿O la pérdida de la confianza? Exactamente. Si llegan los buenos resultados, el camino es sabio porque no produce grandes disrupciones. Pero si a mitad de camino se pierde la confianza, como ocurrió en Argentina, el gradualismo es un camino peligroso. Ahora Argentina enfrenta un desafío muy grande porque en medio de este camino de recuperación, cuando creían que estaban viendo la luz al final del túnel, les cayó otra tormenta. Y espero que el pueblo argentino, los líderes argentinos y especialmente el presidente Macri tengan esa resiliencia, fortaleza para no dejarse desviar del camino y no caer bajo los cantos de sirena y seguir por el único camino que lleva a Argentina a recuperar su grandeza, que es las buenas políticas económicas, la seriedad, comprender que no se puede vivir más allá de los medios en forma permanente, que en el único lugar donde la palabra éxito está antes que la palabra trabajo es en el diccionario, pero no en la vida real. Presidente, muchísimas gracias. El presidente Gracias, Piñera. Marcelo. Gracias. Les agradezco a la compañía. Fue una especie de lujo tener en una misma edición del programa a tres personalidades, como la reina máxima de los Países Bajos, al presidente del gobierno español y al presidente de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chau.